En este video seguiremos viendo el lenguaje Python como un lenguaje de scripting multiparadigma que incorpora nuevos conceptos que hemos aprendido durante el curso. Vamos a continuar viendo el soporte de orientación a objetos que tiene Python. Las clases en Python tienen una sintaxis y semántica mínima, con influencia de C++. No traen todo el aparataje semántico que traen otros lenguajes de orientación a objetos como Java y C++. No tienen, por ejemplo, modificadores de acceso, no tienen interfaces, no tienen clases abstractas y así un montón de otras cosas. Lo que tienen las clases es atributos, métodos y herencia entre distintas clases. También van a tener constructores. Entonces, los objetos pueden contener tipos arbitrarios de datos, atributos de datos, y las clases derivadas pueden redefinir, override, métodos de la clase base. Es decir, las clases tienen atributos y además tienen métodos. Y cuando una clase hereda de otra clase, va a heredar sus atributos y sus métodos y va a poder sobreescribir o redefinir los métodos de la clase base. Las clases se crean dinámicamente y pueden ser modificadas durante la ejecución. Las clases son a su vez objetos. Permite sobrecarga de operadores como C++. La definición de una clase se debe ejecutar antes de usarse, como en funciones con def, y puede estar en cualquier parte del programa. Las sentencias de una clase son típicamente definiciones de métodos. Su definición usa la referencia self como primer argumento del método, que es implícita en la invocación de un objeto. La definición de una clase define un espacio nombre propio, es decir, las variables y los parámetros son locales. Y la sintaxis para crear una clase va a ser class, seguido el nombre de la clase, dos puntos y luego indentado el cuerpo de la clase, con todas las sentencias, las cuales pueden ser comentarios, definiciones de atributos, definiciones de métodos. Veamos un ejemplo de definición de clase. Entonces, las clases soportan dos tipos de operaciones, referencias a atributos e instanciación. Cabe notar que los métodos se pueden ver como un atributo. A la izquierda tenemos la definición de una clase, mi clase, la cual incluye un comentario, ejemplo de clase, un atributo que va a ser igual al entero 1, 2, 3, 4, 5, y la definición de un método, que lo único que hace es retornar el string hola mundo. Noten que en la definición de este método se tiene que pasar un parámetro, el parámetro self. Este parámetro contendrá la referencia al objeto mismo, es decir, va a ser como el this de Java. Para crear un objeto de esta clase hay que invocar el constructor de esta clase y eso se hace por medio de una invocación al nombre de la clase, como si fuera una función, y asignándolo a una variable. Luego podemos, por ejemplo, referenciar un atributo o llamar a un método de la clase. Noten que el método en la definición de la clase, aunque recibe un parámetro self, en la invocación del método a través de la instancia de la clase no fue necesario pasarlo, porque se pasa implícitamente. Recordar que la definición de la clase en sí es un objeto, el cual va a tener atributos. En este caso, por ejemplo, si ven, mi clase.i tiene su propia definición. Es decir, podemos acceder a i de la definición de la clase. Si nosotros modificáramos este valor de i, se modificaría el valor para todas las futuras instanciaciones de la clase mi clase. Notar que también podemos acceder al método. Si es que accedemos al método de esta forma, nos va a simplemente informar que es una función. Y de hecho, lo podemos invocar. Pero notar, para invocar este método a través de la definición de la clase, se tiene que pasar sí o sí una referencia a un objeto de tipo mi clase. De forma similar a Java, las clases en Python heredan de una clase object que contiene algunos métodos de utilidad. Uno de estos métodos o atributos es doc, que nos permite acceder a la documentación de una clase. En este caso nos va a mostrar simplemente el primer comentario que aparece en la definición de la clase. Ejemplo de clase. Para la instanciación de la clase se usa el nombre de la clase como una función sin parámetros. La redefinición del operador de instanciación permite definir el estado inicial. Para definir el constructor de una clase se debe redefinir el método --init --. Es posible agregar parámetros de inicialización. Nótese que atributos de datos se crean cuando se hace asignación al objeto, por ejemplo self.r. Entonces, a la izquierda tenemos la definición de una clase complejo, la cual va a tener un constructor. Si notan, este constructor va a recibir tres parámetros,
Como todo método de la clase va a tener una referencia a la clase misma a través de self y además va a tener dos parámetros, uno para la parte real y otro para la parte imaginaria. Noten que podemos hacer la inicialización de los atributos con self.r y self.i respectivamente. Entonces, ahora podemos instanciar un objeto de clase complejo llamando al constructor, pasando los parámetros correspondientes al método init. Y así se va a crear una instancia de objeto complejo, la cual sus atributos van a tener el valor que hemos pasado como parámetro en el constructor. A la izquierda de esta diapositiva pueden ver dos formas de definir una clase. La clase de arriba simplemente es con el nombre de la clase y la clase de abajo es con el nombre de la clase y con object entre paréntesis. Ambas sintaxis son correctas y son equivalentes para Python 3, pero en versiones anteriores de Python estas dos sintaxis correspondían a las clases de viejo estilo y de nuevo estilo. Las clases de viejo estilo no heredaban de object y las clases de nuevo estilo sí heredaban de object, y con ello tenían distintas propiedades. Sin embargo, en Python 3 ambas sintaxis son iguales, es decir, todas las clases heredan de object. Y hablando de herencia, en Python se permite herencia simple y herencia múltiple. Se permite definir una nueva clase en el ámbito donde está definida la clase base. Para derivar una clase definida en otro módulo se debe anteponer al nombre de la clase base el nombre del módulo. Entonces nosotros podemos heredar de otra clase poniendo entre paréntesis el nombre de la clase base luego del nombre de la clase derivada. Y en Python se soporta la herencia múltiple. Entonces podemos tener una clase derivada que hereda de múltiples clases. Por ejemplo, en este caso, la clase base 1, la clase base 2 y la clase base 3. Pero algo a tener en cuenta en la herencia múltiple es cómo se obtienen los atributos. Por ejemplo, en el ejemplo inferior, nosotros tenemos 4 clases. La clase A, que tiene un atributo A que va a ser igual a 0. La clase B, que va a tener un atributo A igual a 1. La clase C, que va a tener un atributo A igual a 2. Y finalmente la clase D, que va a heredar de las 3 clases. La clase A, la clase B y la clase C. Que en realidad no va a tener nada, más que heredar el atributo A. Cuando nosotros obtengamos el atributo A desde la clase D, ¿a cuál atributo A va a corresponder? Para jerarquías triviales como esta, lo pueden considerar como que simplemente se obtiene el atributo desde la primera clase en el orden de definición. Entonces, como en el caso de la definición de la clase D, la A está antes que las clases B y C, se va a heredar el atributo A desde la clase A. Y si vemos abajo, cuando nosotros imprimamos este atributo por pantalla, se va a imprimir el valor correspondiente a la clase A. Pero en realidad el proceso es un poco más complejo, sobre todo cuando se tienen jerarquías de clases más complejas. La búsqueda de métodos y atributos no es trivial en herencia múltiple. En realidad lo que va a ocurrir es que cada clase va a tener una linearización, que va a ser una lista de clases que indica el orden en que se buscarán los métodos y los miembros en la jerarquía de clases. El MRO, Method Resolution Order, es el conjunto de reglas que construyen esta linearización. Cabe notar que de repente el término MRO se intercambia con el término de linearización y se usan de forma equivalente. En herencia simple, la linearización es trivial. Si tenemos la clase A, que implícitamente va a heredar de object, la clase B, que va a heredar de A, y la clase C, que va a heredar de B, entonces, al obtener la linearización, lo que va a ocurrir es que primero se va a buscar un atributo en la clase C, luego en la clase B, luego en la clase A, y finalmente en la clase Object. Nosotros podemos obtener la linearización de un objeto por medio del método MRO. Al invocar MRO sobre la definición de la clase C, vamos a obtener una lista, donde primero está la clase C, luego la clase B, luego la clase A y luego la clase Object. Se va a necesitar un algoritmo que construya la linearización, en especial para jerarquías de clases más complejas. En Python 3 se usa el algoritmo de linearización C3 para el MRO. La linearización LTC de una clase C será la suma de C más la mezcla o merge de las linearizaciones de sus superclases y una lista de sus superclases. Recuerden que cada linearización va a ser una lista. ¿Cómo va a ser esta mezcla? Esta mezcla va a tener ciertas reglas especiales.
Primero, partiendo por la primera lista, se va a tomar la cabeza de una lista. Si esta cabeza no se encuentra en ninguna cola, se va a agregar al resultado de la linearización de la clase y se va a remover de todas las otras listas. Luego va a faltar mezclar las listas restantes. Si es que esta cabeza se encuentra en alguna cola, se debe pasar a la lista siguiente y ver si es que esa cabeza, a su vez, se encuentra en las colas de las otras listas. Se debe continuar hasta que no haya nada más que mezclar, o hasta que no sea posible hacer una mezcla. La linearización de la clase Object va a ser trivial, va a ser simplemente la lista que contiene la clase Object. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Consideren la siguiente jerarquía. Tenemos la clase O, que va a ser la clase Object. Vamos a tener las clases D, E y F que heredan de O. La clase C, que hereda de las clases D y F. La clase B, que hereda de las clases D y E. Y la clase A, que hereda de las clases B y C. Eso corresponde al diagrama que está en la parte inferior. Si se dan cuenta, no es una jerarquía trivial. Si queremos un atributo de la clase A, vamos a tener que buscarlo en toda la jerarquía de clases. Entonces, apliquemos el MRO. Primero tenemos que la linearización de la clase O va a ser simplemente la lista que contiene la clase O. Y luego la linearización de la clase F va a ser la lista que contiene la clase F más la mezcla de la linearización de la superclase O y la lista que contiene a la superclase O. Eso va a ser simplemente mezclar la lista que contiene O con la lista que contiene O, lo cual simplemente va a ser sumar la lista que contiene F con la lista que contiene O, lo cual va a ser la lista F y O. Las linearizaciones de E y D van a ser de forma similar. La linearización de E va a ser la clase E seguida de la clase O y la linearización de D va a ser la clase D seguida de la clase O. Ahora, la linearización de la clase C va a ser la lista que contiene la clase en sí, más la mezcla de las linearizaciones de las superclases, es decir, la linearización de D y la linearización de F, y además la lista que contiene las superclases, es decir, D y F. Las linearizaciones ya las conocemos, la linearización de D va a ser la lista de O y la linearización de F va a ser la lista FO. Luego, dentro de las listas que se van a mezclar, vamos a tomar la cabeza de la primera lista, que en este caso va a ser D, y vamos a ver si se encuentra en la cola de las otras listas. Como no se encuentra en la cola de ninguna otra lista, D va a agregarse al resultado y se van a mezclar las listas restantes. Y ahora, cuando se quiera mezclar, primero vamos a partir viendo si es que O se encuentra en la cola de las otras listas. Como O se encuentra en la cola de la segunda lista, no se va a agregar al resultado. Entonces vamos a pasar a ver la cabeza de la siguiente lista. Ahora vamos a ver que es F. Y F no se va a encontrar en la cola de ninguna otra lista. Por tanto, se va a agregar al resultado. Con lo cual nos van a quedar simplemente mezclar las listas que contienen la clase O, la cual ya sabemos que es simplemente la lista que contiene la clase O. Y luego, al concatenar todas estas listas, vamos a tener que el resultado de la linearización de C va a ser simplemente la lista C, D, F y O. Para la clase B vamos a tener algo muy similar. Nuevamente, la linearización de B va a ser B más la mezcla de la linearización de sus superclases D y E y la lista de las superclases D y E. Entonces vamos a ver primero si es que la cabeza de la primera lista se encuentra en la cola de las otras listas, en este caso la linearización D, y en este caso no se va a encontrar en la cola de la otra lista, así que se va a agregar al resultado. Y luego vamos a ver si es que O se encuentra en la cola de las otras listas. Si se encuentra, entonces no se va a agregar al resultado y vamos a pasar a la siguiente lista. Vamos a revisar si E se encuentra en la cola de las otras listas. No se encuentra, entonces se agrega al resultado. Y finalmente, al igual que antes, nos va a quedar mezclar la lista O con la lista O, con lo cual nos va a dar O. Y por tanto, la linearización de la clase B va a ser B, D, E, O. Ya teniendo las linearizaciones de C y B, vamos a poder crear la linearización de A. Entonces la linearización de A va a ser A más la mezcla de las linearizaciones de B, C y además la lista de las superclases B y C, lo cual va a corresponder a mezclar estas listas. Entonces primero vamos a ver si es que B se encuentra en la cola de las otras listas. No se encuentra, así que se agrega al resultado. Luego vamos a revisar si D se encuentra en la cola de las otras listas.
Sí, se encuentra en la cola de la segunda lista, por tanto no se agrega al resultado. Luego se ve la cabeza de la segunda lista, que va a ser C, y se ve si es que esta se encuentra en la cola de alguna lista. No se encuentra en la cola de ninguna otra lista, por tanto se agrega al resultado. Luego luego nuevamente vamos a partir del principio para esta nueva mezcla. Vamos a ver que D no se encuentra en la cola de ninguna otra lista, por tanto la vamos a agregar al resultado. Luego vamos a ver que E no se encuentra en la cola de ninguna otra lista, por tanto se agrega al resultado. Luego vamos a ver si O se encuentra en la cola de alguna lista. Sí, por tanto vamos a pasar a la siguiente. Vamos a tener que F se encuentra en la cola de otra lista. No, por tanto se va a agregar al resultado. Y finalmente nos va a quedar mezclar O y O, lo cual nos va a dar finalmente la linealización de la clase A, que va a ser A, B, C, D, E, F, O. La gracia de la linearización es que nos va a indicar el orden de resolución de los métodos y los atributos. Si necesitamos un atributo para un objeto de la clase A, se va a buscar primero en la clase A, luego en la clase B, luego en la clase C, luego en la clase D, luego en la clase E, luego en la clase F y finalmente en la clase O. Si invocamos el método MRO podemos confirmar nuestro resultado. Si se dan cuenta nos da el mismo orden de clases que la linearización que sacamos anteriormente. La clase A, B, C, D, E, F y Object. Cabe notar que en algunos casos no se podrá generar una linearización. Esto ocurre en el caso de que las cabezas de la lista se encuentren en las colas de las otras. Por ejemplo, la jerarquía de clases, donde se tiene la clase O igual a Object, la clase X e Y que heredan de O, la clase A que hereda de X e Y, la clase B que hereda de Y, X y la clase C que hereda de A y B, pues va a lanzar un error al intentar crear la clase C. Pues no se va a poder crear un orden de resolución de métodos consistente para las bases X e Y. Esto es porque la clase A tiene las clases en el orden XY y la clase B tiene las clases en el orden IX. Entonces eventualmente cuando queramos crear la linearización de C, nos va a quedar X en la cola de otra de las listas y nos va a quedar Y en la cola de la primera lista. Como no se va a poder agregar ninguna clase al resultado de la linearización, entonces va a fallar todo el proceso. Una de las gracias que va a tener este método de linearización es que va a mantener el orden de las clases entre la linearización de las superclases y la linearización de las subclases va a ser consistente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, noten la linearización de la clase C que tenemos primero la clase D y luego la clase F. Y en la linearización de B, primero tenemos la clase D y luego la clase E. Luego más abajo, en la linearización de A, nosotros tenemos que D va a estar antes que la E y D también va a estar antes que la F. Es decir, el orden respectivo de D y E y D y F se va a mantener. Esto va a evitar varios bugs que podrían ocurrir en caso de tener órdenes inconsistentes a medida que se desciende en la jerarquía. Esto es porque, por ejemplo, si nosotros tenemos la clase A y obtenemos un método de la clase F, y luego más abajo en la jerarquía lo obtenemos en realidad de la clase D, eso no tiene sentido. Es comportamiento bien extraño para un programador y eso puede ser la fuente de bugs bien difíciles de rastrear. Esto es un problema que tienen otros algoritmos de linearización y de hecho es un problema que versiones anteriores de Python tenían que no usaban este algoritmo de linearización todavía. Aunque se debe notar que los beneficios que tiene la herencia múltiple son bien ambiguos, no hay certeza de que realmente contribuya a la mantención de software y de repente se resiente como que la herencia múltiple en realidad lleva a jerarquías más complejas de procesar. Recuerden que todo este asunto de la jerarquía de clases es para manejar complejidad. Y si la herencia múltiple en realidad nos está complicando más de la cuenta, quizás no vale la pena estarla aplicando en nuestros sistemas y en realidad se debería optar por otras estructuras de jerarquía de clases. Para ir cerrando, en Python no existen modificadores de acceso, no existen atributos o métodos privados, ni protected, ni públicos. En realidad todos son públicos. Se usa la convención que nombres que comienzan con guión bajo con underscore se consideran privados. Sin embargo, aún es posible acceder a los atributos privados. Por ejemplo, el atributo guión bajo class guión bajo
o el atributo doc que vimos en los ejemplos anteriores. Y con ello concluye este video. Hasta la próxima.